Michael Romero, gerente general de Oxy Romero Group SAC, está con nosotros para hablar sobre la comercialización y los problemas que ha tenido esta distribuidora que es conocida por abastecer de oxígeno medicinal a precio justo. Señor Romero, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días. Muy buenos días con todos ustedes. A ver, en esta crisis, con los datos descritos, información oficial, 300% de aumento del consumo de oxígeno, ¿qué hacemos, señor? Tenemos un horizonte inmediato de abastecimiento y una brecha enorme por acortar. La empresa Southern, por ejemplo, dice que va a aportar hasta 60 toneladas de oxígeno medicinal por día. ¿Cubrimos algo allí? Efectivamente, hoy en día la demanda de oxígeno por todo lado puede sumar, ¿no? 60 toneladas es un monto interesante, es casi el 60% de la brecha. Definitivamente lo que hemos debido haber hecho en los últimos meses, desde el mes de marzo que se dio la alerta de esta pandemia, era haber invertido en plantas criogénicas, ¿no? Las plantas criogénicas, a diferencia de las plantas que hoy en día están llegando al Perú, tienen un nivel de productividad de 10 veces más en su generación de oxígeno, ¿no? Cuando le hablo de proceso criogénico, es un proceso de extracción del oxígeno del medio ambiente, el cual pasa a ser oxígeno líquido. Justamente la ministra lo que indica es variable toneladas en líquido, no en gaseoso, ¿no? Y si hubiéramos hecho esa inversión, tenga por seguro que hoy en día no estuviéramos con esos problemas de desabastecimiento, ¿no? ¿Y esa inversión era fácil, difícil de hacer? ¿Se puedan hacer esas plantas criogénicas en el Perú? ¿Era necesario importarlas? ¿Por dónde estaba esa salida que no se tomó? Las plantas criogénicas, al volumen de capital de país, es lógicamente alcanzable, ¿no? Nosotros somos distribuidores que estamos en la última cadena de eslabón. Así es. Previamente hay un envasador y un productor, ¿no? Entonces, conociendo que tenemos más de 55 hospitales en el Perú, que algunos de ellos tienen procesos criogénicos, que tienen tanques criogénicos donde almacenan oxígeno líquido, lógicamente que era la inversión más adecuada, porque hoy en día escucho bastante, hemos importado, o el Estado ha importado cilindros, más de 12.000 cilindros. No tiene sentido, lo que tenemos que hacer es industrializar la medicina, y eso significa invertir más que en cilindros, en tanques criogénicos de almacenamiento en los hospitales. Exacto. Y el Estado mismo podría haber invertido en plantas criogénicas que de una otra manera le hubieran dado autonomía, ¿no?, sobre estos problemas que tenemos. Que se producen acá, o sea, que es capaz... Claro, justamente, a ver, usted ha visto que los municipios y gobiernos regionales han donado, han importado el programa Respira plantas. Sí. Son plantas, proceso PCA, que es un proceso que extrae del medio ambiente el oxígeno y lo procesa y lo pasa y lo pasa al balón de oxígeno. Y eso, ¿no?, es muy difícil de hacer, usted que está en el rubro, caro y difícil, ¿no? Las dos cosas. Mire, el proceso criogénico, obviamente que la inversión es mayor, es mucho mayor, totalmente, pero el rendimiento es escala del cilindro. Yo le hago un ejemplo, ¿no? Las plantas criogénicas que están llegando son de 20 metros cúbicos por hora o 40 metros cúbicos por hora, ¿no? Una planta criogénica te puede producir 400 metros cúbicos por hora. Y las plantas chiquitas de balones podrían usarse en localidades pequeñas alejadas, por ejemplo, ¿no? Exacto. Lo que tenemos que hacer es los balones de oxígeno, las plantas que se han traído para centros de salud de pequeña envergadura, eso totalmente que nos va a ayudar, porque va a generar su oxígeno, ¿no? No se va a depender de comprarle a un tercero o a un privado, ¿no? Entonces, es una planta generadora que con mantenimientos se puede tener, es un activo para el Estado. Porque otra cosa que, por ejemplo, anoche señalábamos o nos comentaba el ministro Cuenca es que están pensando también importar, pero dejemos por un momento la conversación, tenemos que hacer la pausa, son las 7:14, estamos hablando del oxígeno con Michael Romero, gerente general de Oxy Romero Group SAC. Volvemos. Hasta las 8 de la mañana, hoy es jueves 11 de febrero del año 2021. Estamos conversando con el señor Michael Romero, gerente general de Oxy Romero Group SAC, hablando no solo de la comercialización de oxígeno, sino qué hacemos con la enorme brecha que tenemos al día de hoy, porque de un lado están las vacunas, ciertamente en eso se está avanzando, pero la crisis del oxígeno es en este momento y de eso dependen muchas vidas. Estamos hablando de un aumento del consumo de oxígeno en 300% y el señor Romero nos explicaba que la salida más viable, más razonable, es que cada centro hospitalario tenga su propia producción de oxígeno. Y le decíamos hace un momento que también el gobierno está pensando
entre las varias opciones la importación. Nos lo comentaba anoche el ministro Cuenca. ¿Esa salida también, señor Romero, es parte de la solución? ¿La importación de oxígeno? Definitivamente. Quiero ponerle una analogía. A ver. El Perú está ahorita como cuando uno está con la muela inflamada, no te pueden hacer ningún tipo de intervención quirúrgica hasta que no se desinflame la muela, o si no es muy peligrosa. Entonces, ¿por qué tengo esta analogía? Lo que yo te acabo de comentar es, honestamente, es desarrollar el problema, es hacer la operación, ¿no? Que obviamente que toma más horas, en este tiempo, más meses para hacerlo. En este momento lo que estamos haciendo es, estamos tomando pastillas. Es decir, el traer el oxígeno del líquido, excelente. Hay que traerlo porque lo que hoy se requiere es oxígeno importado de la producción nacional. Todo suma en este momento. Pero a lo que debemos llegar es que esto es la mejor oportunidad para no volver a repetir el problema de acá a unos meses, a unos años, de prepararnos para una operación, no para estar tomando pastillas. Y de una otra manera, el oxígeno que se puede importar puede venir de Chile y Ecuador. Entonces, todos estamos sufriendo esta pandemia. Entonces, Chile también tiene demanda y Ecuador también. Entonces, el tema es, ¿por qué otros países en Latinoamérica sí importan oxígeno, ¿no? Sí tienen la capacidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su oferta es mayor a su demanda. Y acá no estamos haciendo lo mismo. Entonces, eso es un tema que como país debemos evaluar, ¿no? Además, pero definitivamente, muy convencido que hoy en día todo suma. Traer el oxígeno del punto más cercano, lejano, pero que vayan llegando a escala progresivamente durante los próximos días. Además, lo bueno de instalar las plantas criogénicas de oxígeno en los hospitales es que eso ya queda para siempre, ¿no es cierto? Que no es una demanda estacional lo que se requiere, sino eso ya sirve para el hospital para que opere así para siempre, ¿no? Definitivamente. Hay diferentes tipos de plantas criogénicas para diferentes volúmenes, ¿no? De repente, si uno quisiera, como le digo, para eso están los especialistas. Obviamente, yo sugiero, miren, el mercado del oxígeno es un mercado oligopólico, es decir, son 2 o 3 empresas, no más, que generan eso. Entonces, si yo les voy a hacer consulta a ellos, ¿qué te parece una inversión de planta criogénica? Te van a decir, no, es muy caro, X o Z, porque no me conviene que entre un cuarto, un quinto, o el Estado, digamos, a operar, ¿no? Porque eso básicamente vas a perjudicar mis ingresos a futuro. Entonces, es un tema eso le iba a decir, señor Romero, porque estamos hablando, y ahí viene el tema de los privados, que el presidente hacía la invocación, o les hacía la invocación, ¿no? El privado también está mirando, de acuerdo, esta es una situación que va a durar un año, ¿no? Entonces hay una demanda por el resto del año, año y medio, digamos, ¿no? Lógico. ¿Y luego qué? Entonces ahí viene la cuestión. Es el Estado el que tiene que tomar la iniciativa, entonces. Exacto, no, como te digo, nosotros como privados, y yo también me involucro porque tengo que tener sentido común, no puedo ser juez y parte en una opinión de que si quisiera que yo entre otra oferta más. Claro. No, entonces, lo que yo sugiero es un acompañamiento de... Que cada centro hospitalario tenga su propia planta. Exacto, ¿no? Con una evaluación, pero con ingenieros, con personal que les diga el costo-beneficio, pero básicamente yo lo veo como un beneficio. Y mira, Jaime, yo me atrevería a decir, voy a dar otro ejemplo, otra analogía, ¿no? Hablemos del modelo de cajas municipales, naturaleza pública de los municipios, pero gestión privada. Vemos la caja Arequipa y vemos otras cajas de ejemplo, ¿no? Que generan rendimiento. Es decir, el municipio sabemos que no es un ente adecuado de gestor de recursos, pero tiene una maquinita llamada caja municipal, ¿no? Que de manera privada, ¿cómo le está generando rendimientos? A lo que voy es, de repente el Estado, con una inversión de naturaleza pública y con un privado, con gente especializada en este sector, puede traerse una planta criogénica grande, muy grande para toda la red hospitalaria, fabrica el oxígeno líquido y lo distribuye a todos los centros de salud a través de los tanques criogénicos, ¿no? Entonces vamos de ahí, nos autoabastecemos con nuestra propia empresa y a eso le puedo sumar que les puede vender hasta las mismas clínicas. Entonces hacemos que el sector público también entre en competencia y también genere beneficios. Entonces, lo que pasa es que tenemos que mirar rendimientos, beneficios, costos y proyectar, ¿no? Hoy en día la salud, esta pandemia lo que nos va a dejar es un incremento en el uso intensivo de la salud pública, ¿no? Comenzando por las camas UCI. Mire usted las camas UCI que teníamos al comienzo y las que tenemos hoy.
¿no? Lógico, y mire usted, en el sentido de que esta enfermedad deja muertos y deja heridos, y los heridos son de diferentes tipos y básicamente pulmonares, es decir, van a haber bastantes clientes que van a tener pleurasia, que va a tener fibrosis, entonces va a haber mayor consumo, ¿no?, para recuperar a estos pacientes. Entonces, y esto no es de la noche a la mañana. Entonces, hagamos la evaluación, hacer una operación clínica a la salud, básicamente con este producto que es el oxígeno. Hay mucha gente capaz. Le comento, en el Perú habían 5 empresas que se dedicaban a la fabricación, ¿no? Hubo las fusiones, adquisiciones, y han quedado muchos profesionales, ¿no?, de muchos años libres, y justamente uno de ellos es Miguel Paredes, con quien hemos coincidido, y él es el que justamente tiene una planta, una planta de oxígeno no criogénica, pero es una planta que produce 80 metros cúbicos de oxígeno. Muy bien, muy interesante. Por hora. Entonces, muy bien, señor Michael Romero, muchas gracias. Muy bien el análisis, ¿no? Hacer un mapeo y bastante ver interesante. Dónde se necesita qué tipo de planta. Algunas serán más fáciles y otras un poco más complicadas. Sí. Lo único que me preocupa, Jaime, es que ayer cuando hablabas con el ministro Cuenca, que es muy buen comunicador, decía, estamos pensando. Ya no es momento de pensar, Jaime, ya no es momento de pensar, ¿no? De otro lado, también hay que ser honesto con las cifras. Cuando comenzó la emergencia habían 9 plantas sanitarias. Hoy tienen 104 plantas sanitarias. Digamos, para equilibrar, digamos, la visión. No es momento para decir estamos pensando, es momento para decir vamos a hacer mañana esto. De acuerdo. Son las 7:25.